Entramos en contacto. Entramos en contacto. Hola, un cordial y atento saludo. Estamos aquí en el Radar del Sol en contacto para hablar sobre la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR que se construirá, se ha empezado a construir en el municipio del Tambo, a la que Corpo Nariño le hace o le ha hecho un aporte económico importante. Es una obra que cuesta más de 2.000 millones de pesos, pagos entre el contratista e interventoría. Una obra positiva, sin lugar a dudas, para lo que es el medio ambiente, pero que se debe responder a algunas condiciones para el aprovechamiento e impacto esperado del proyecto. En este día tenemos como invitado a Óscar Fernando Benavides Gómez. Él hace parte del equipo de veedores de esta obra de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Óscar, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está Felipe Andrés? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La idea es comentar, el día de hoy pues se desarrolló la primera reunión presencial con el fin de mirar cómo está el avance de el proyecto, unas dudas e inquietudes que teníamos como comité veedor y una visita a campo que se desarrolló también en el día de hoy en horas de la mañana. Entonces, dispuesto pues a hacer claridad de algunos aspectos desde la parte técnica, desde el aporte que nos hemos comprometido como profesionales en, en la especialidad pues que tengo en gestión ambiental local, mi maestría en desarrollo regional y planificación del territorio y mi profesión base de geógrafo con énfasis en planificación regional. Entonces, como siempre, ingresamos a este proceso de veedurías para aportar, para colaborar, nunca para destruir. Se lo mencionamos a la alcaldía y se lo mencionamos también a los contratistas e interventores que estuvieron el día de hoy. Sí, señor. Lo importante es que se haga la obra y se la haga bien para beneficio de toda la comunidad tambeña. Y esa es la preocupación de todos nosotros. Pues, Óscar, habíamos planteado algunas inquietudes también en el artículo que habíamos publicado y quisiera como iniciar este diálogo si hay claridades al respecto. En primer lugar, Óscar, pues ellos en la exposición que hicieron ante la comunidad, que pues hubo muy poca participación ciudadana a propósito en esta socialización del proyecto de la PETAR, pues dijeron que se iba a conectar la planta de tratamiento a un solo punto de todos los vertimientos que hay en el municipio del Tambo. ¿Eso se mantendrá? Sí, primero déjeme comentar pues que hoy se presentaron ya formalmente la empresa contratista, se llama Incosas. Sí, señor. Está a cargo de la dirección de obra el ingeniero Fabián España y Ujú. como residente de obra el ingeniero Alexander Guancha. Esto es importante porque a través de ellos vamos a llegar pues a desarrollar pues todas nuestras peticiones y nuestros aportes a este respecto. Y por Y eso es parte de importante, Óscar. Permítame un minutico allí antes de que siga desarrollando esta idea, porque es una empresa, es una entidad que yo le echo seguimiento y que en esta publicación voy a compartir una visualización de los trabajos que ha hecho. Ha hecho unos trabajos en Pupiales, en Tangua, en Santa Cruz de Guachavés, y vamos a hacerle seguimiento a estas estructuras también para que en el departamento tengamos esa conciencia del medio ambiente, que es importante, pero también de que las obras estén respondiendo
pertinentemente a lo que se han construido. Entonces, digamos que es una garantía, ¿no? Que una entidad que ya tiene una experiencia en el departamento en cuanto a la construcción de PETAR y eso da un cierto rasgo de tranquilidad para la obra como tal. Sí, perfecto. Pues como siempre se dio un diálogo muy ameno, expresando pues como cuerpo veedor, estábamos 4 integrantes y hoy ingresó otra tambeña a la veeduría, porque las veedurías deben tener números impares. Entonces llegó voluntariamente hoy una nueva integrante y los 4 que pues ya habíamos estado elegidos por tal razón se va a hacer por parte de la personería el nuevo acto administrativo reconociendo a la nueva veedora que es Shirley Pantoja, que Qué es bueno. habitante del barrio El Recuerdo y tiene un estudio, es en la parte de ambiental ella y pues va a aportar en ese sentido. Creo que es diseñadora gráfica, pero ha trabajado con varias empresas en la parte ambiental, entonces es importante también el aporte por parte de ella. Qué Entonces bueno. déjeme Oscar, ¿de pronto comentar. usted tiene los nombres de los integrantes de la veeduría? ¿Los tiene a Ay, mano de eso pronto? no, 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 esos Bueno, no, ya nos hace llegar la pero de todas personería maneras van a ser 5, según le entiendo, ¿cierto? 5 personas, porque las veedurías se conforman por impares, Sí, entonces señor. 3, pero habíamos 4 elegidos ese día, entonces hoy llegó ya otra persona, entonces ya quedó como manda la ley, pues 5 por número impar. Lo que usted mencionaba fue una de las preocupaciones en horas de la mañana de 8 a 9 tenían capacitación los nuevos veedores, porque nosotros tenemos la oportunidad de estar aportando con nuestro nombre y nuestra profesión en la veeduría de la vía. Entonces ya tenemos una experiencia en este tipo de veedurías y mi presencia ahí fue con el fin de hablar con el resto de los veedores y llegamos a un acuerdo como usted lo mencionaba. La primera inquietud es que el municipio tiene unos 7 puntos de descole hacia la microcuenca Molino Yaco. En efecto, esa fue nuestra primera pregunta. Como conocedores inicial de cómo se formó el municipio, esa fue mi exposición. Es una formación de valle fluvio-lacustre, el cual tiene una serie de fuentes tributarias secundarias que van a caer al tributario principal, que en este caso es la microcuenca Molino Yaco. De ahí va aguas abajo hacia el río Guaitara, de ahí el río Patiaí, y llega pues hasta el mar Pacífico, Océano Pacífico, el descole final. Entonces, conocedores de esa realidad, nuestra pregunta como veeduría fue, ¿qué se va a hacer con esos colectores naturales de estas fuentes, como Candicús, el Cucho, la Quebrada, la Gruta, Santa Lucía, que son unos colectores naturales de fuentes hídricas que caen a la Molino Yaco? Y segundo, ¿qué se va a hacer con los 6 puntos que quedarían por fuera de esta planta de tratamiento inicial? Entonces, la respuesta por parte de los contratistas fue que el proyecto se diseñó de esta manera para el último punto sobre, ya esto es el barrio La Esperanza, conectarlo directamente a la planta de tratamiento que ellos van a construir o están construyendo. Eh, y de acuerdo al plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que es un documento que se realiza con un horizonte de 10 años, nos informa el ingeniero Tito Parra que se hará por fases el resto de los tramos para conectar los otros 6 puntos que son importantísimos para
utilizar de una manera óptima o optimizar mejor la planta de tratamiento que se está construyendo. Entonces, esa preocupación queda y se resolverá en un mediano o en un largo plazo en ese horizonte, porque no solo es esta planta de tratamiento, esta le correspondió, fue la información de la Secretaría de Obras, le correspondió a esta administración, eh, y se conectará el último punto. Los otros 6 se empieza a hacer unos colectores, ya dice que están diseñando algunos proyectos para desde Llano Largo, Bello Horizonte, el Barrio Nuevo, la zona de el Barrio El Rosario, la playa, el Matadero y el otro punto final en el Barrio Santana, lograr hacer un colector general, que era la pregunta que hacíamos inicialmente en el primer proceso de socialización que se desarrolló. Entonces queda un solo punto conectado a la planta de tratamiento que se está desarrollando por parte de esta administración. El valor que nos dieron del proyecto es de 1.975 millones, Ujú, y una interventoría de 112 millones 700 para un total pues de ese proceso. ujú, La veeduría se ha preparado, digamos, para este proceso y conjuntamente con la doctora Grace, que es la personera, se ha diseñado que el primer jueves de cada mes nos reuniremos con la interventoría y con los contratistas para que nos rindan 3 tipos de informes. Uno, que es el informe financiero. En este caso, nos rindieron un informe de la ejecución de 321 millones hasta el momento, de el total de un 16,28% de avance de obra. ¿En qué consiste este avance de obra? En el desarrollo de un campamento, el cerramiento del campamento, excavaciones, unidades sanitarias y algunos movimientos de tierra. Pudimos mirar que hay una retroexcavadora haciendo la remoción para la construcción de los 3 tanques que lleva la planta de tratamiento, y se está haciendo también un lugar donde se va a hacer el manejo de los lodos, que fue otra de las preocupaciones, más adelante nos remitiremos a eso, y se ha hecho unos jarillones con el fin de detener por esta ola invernal, que la fuente hídrica Molino Yaco no ingrese a la parte baja donde se está haciendo la construcción. Eso se hace ujú. en toda obra. Lo primero es el campamento, pues para operarios, para el tema de materiales, ya se ha hecho una compra de hierro por parte de la administración y se está alojando en este lugar. Mm, Oscar, sí, mm, entonces entiendo bien lo siguiente. La PETAR se va a construir y va a quedar conectada a un solo punto de vertimiento, ¿de a acuerdo? un Ahí solo estamos punto. correctos, Sí, ¿cierto? Oscar, perfecto. una pregunta que nace allí es, ¿hasta dónde pues se pueda lograr, hasta cuándo se pueda lograr el tanque colector que una a los demás vertimientos, los otros 6 puntos que quedan faltando para que lleguen pues a la canalización hacia la PETAR? ¿La planta de tratamiento va a entrar en funcionamiento o se va a esperar hasta que realmente se haga toda la canalización de las aguas? No, entra en funcionamiento en un tiempo de 11 meses de construcción y paso a paso es la información que da la Secretaría de Obras, ya le corresponderá a la nueva administración. Ellos van a dejar mm, unas recomendaciones para ir acoplando cada uno de los lugares que son
que se van a Oscar, ¿y conectar a ese gran colector qué tan y, ajá, viable, Oscar, es que entre a funcionar la PETAR conectada a un solo punto en cuanto a costo-beneficio? Es decir, se va a pagar la operatividad de la planta, se debe pensar en el personal, en el mantenimiento y en los insumos de la planta para un solo punto de vertimiento durante un tiempo que no sabemos cuánto es. Pues la verdad, pienso yo que se debería analizar un poco más si en verdad el municipio hace esa inversión o espera hasta que realmente estén canalizadas todas las aguas, porque de lo contrario no estaríamos haciendo un gran impacto con la planta de tratamiento conectada solamente a un punto y quedan sobrantes 6 que van directamente a desembocar en la quebrada, ¿no? sí, esa fue una de las iguales preocupaciones por parte del equipo veedor, porque la reflexión en el caso de mi intervención fue que aguas abajo de la Molinoyaco, el municipio del Peñol toma este recurso hídrico para consumo humano. Incluso Yo pensaba después que del estaba para funcionamiento. cultivos, No. para Lo agua de consumo humano paradójico, también. lo paradójico es que el municipio del Peñol solicitó de aguas del municipio del Tambo en el sector del Salado, la quebrada del Salado, para 3 distritos de riego, agua que era muy cristalina y muy pura. Y de la zona que tenemos conocimiento tomaría para consumo humano sería de la que más aguas más abajo hay una pequeña cascada donde cae esta agua, entre comillas, el golpe sobre la roca y sobre este espacio quita algunos agentes biológicos contaminantes y más abajo tomaría el peñol. Entonces, Algunos. Por, eso es lo que mencionábamos acá. Incluso ujú. la, los ingenieros constructores dicen que el 80% cuando esté en funcionamiento total pleno, la descarga sería para una recomendación para cultivos y no para consumo humano. Entonces se haría un tratamiento, se haría un descole nuevamente a la Molinoyaco, 200 metros más abajo de donde se está construyendo la PETAR, y esta agua ya no sería óptima para el consumo humano. Entonces ahí tiene que mirar cuál es la alternativa, al menos que en los últimos años el municipio del Peñol tenga otra fuente hídrica que abastezca pues para consumo humano y la información que nosotros tengamos esté errada de que todavía de la Molino Yaco tomaban para consumo humano. Esperemos que no sea que estén consumiendo de esta agua nuestros vecinos de El Peñol Nariño, ¿no? Porque, pues, la verdad, la contaminación de esa agua es alta. Por ende, pues, el esfuerzo que se quiere hacer, pues, en la descontaminación, que a la larga es un proyecto que nosotros lo miramos de muy importante impacto para el medio ambiente, para el cuidado del agua, y eso es, pues es indudable, ¿no? En eso no hay discusión. Lo que está en discusión es esa capacidad de la canalización del recolector. Y Oscar, otro tema que pues debe tener cuidado es hasta dónde la PETAR también está en la capacidad de recibir de estos 6 puntos en su momento, cuando se conecten, bueno, eh, tanto aguas lluvias como aguas residuales, porque a la larga llegan en este acueducto combinado que tiene el municipio del Tambo todo el torrencial de aguas. Imagínese usted en un invierno, Dios no lo quiera, se llega a taponar y pues lo que va a vivir el Tambo es que esas aguas residuales se van a devolver a los hogares y se van a rebotar, como lo hemos visto en algunas imágenes en un barrio en particular en el municipio del Tambo. Entonces, esa es otra de las situaciones. Ese plan lo podríamos llamar así, es un plan de contingencia hacia un invierno fuerte. ¿Se preguntó sobre ello de pronto? Sí, de hecho, pues el diseño de las plantas
lo habíamos mencionado en la primera reunión, son diseñadas al igual que los acueductos, los rellenos sanitarios para una vida útil de 25 años con el crecimiento de la población. Eso nos lo asegura, pues que se hizo el cálculo con los 25 años de crecimiento de la población. Los 6 puntos que quedan pendientes están diseñados en la planta para recibir. Es la información que da el ingeniero director de obra y el residente de obra, que la carga soportaría los 7 puntos con el crecimiento a 25 años de la población y con esa vida útil. Esa fue una pregunta de la doctora Grace, la personera. ¿Cuál es la vida útil? Eso sí lo teníamos nosotros pues mmm, pensado y ya lo habíamos contemplado porque eso ya viene desde la norma del diseño y de la construcción y aseguran que los 6 puntos con un colector muy importante que se van a dejar también un manual para el manejo porque la constructora asegura terminar su obra y dejar un manual para el manejo y para sobre todo, otro de los puntos, el manejo de los lodos, que serían los que tienen los agentes contaminantes, y fue una pregunta del ingeniero Edson Rosero en la primera reunión. ¿Qué van a hacer con los lodos? Y hoy les preguntamos. Entonces entra a una planta donde se desarrolla un proceso en un desarenador, se quita todas las partículas, esto por gravedad baja, y esos lodos se depositan en un lugar adecuado, pero al final hay que buscar un sitio de disposición final de estos residuos o de estos lodos. Y ahí la constructora deja ya, como en toda obra, la preinversión que se hizo de estudios y diseños, la inversión de la construcción llegaría de ellos hasta entregar al municipio el punto acordado y la planta en funcionamiento, pero ya la operación, fueron claros, le corresponde al municipio encargarse de los lodos. Entonces la personera solicitó muy comedidamente empezar a hacer un plan de acción de dónde se va a depositar estos lodos y todos estos aspectos que al aire libre, dijo ella, conozco de otros procesos donde esto genera muchos olores, muchos vectores y puede generar un problema a futuro. Todo por parte de la personera fue en que todos los procesos se hagan con una buena planeación. Esas garantías es la que se espera, Oscar, en esta construcción, que esperamos que se prevean, ¿no? Y si en verdad el municipio tiene esa capacidad para dar respuesta a las necesidades, porque mirábamos ahora que continúan las quejas sobre el manejo de las basuras, la recolección de las basuras, que se demora mucho en la recolección, bueno, que en este momento, según entiendo, no se está contratando el carro recolector, sino que están trabajando unas volquetas, bueno, en fin, ese trabajo hay que asegurarlo bien. Recuerde usted que uno de los asistentes a la reunión que tiene también, decía él, una experiencia en este campo, recomendaba mucha cultura ciudadana, ¿no? En ese sentido, pero también la recolección de la basura tiene que ir a la par con la cultura ciudadana. Los tambeños debemos aprender a cuidar nuestra tierra, naturalmente, de saber reciclar, de comenzar a hacer esa cultura ciudadana y también esperar que por parte de las entidades municipales pues se dé la respuesta pertinente para el buen manejo de los residuos sólidos y toda la basura del municipio, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. Digamos que todo proyecto, se les mencionó también, debe tener un componente social, un componente ambiental y un componente técnico. Se hizo una recomendación muy pertinente porque después de
todas las intervenciones lo que quedan es una serie de compromisos para la siguiente reunión, que sería en el mes de mayo. Una es precisamente el mirar primero la presentación de los informes mensuales con la parte técnica, administrativa y financiera. El segundo es que se vaya desarrollando con la comunidad, porque hay unos 2 predios por donde debe pasar un viaducto y la captación del punto, y hasta el momento la parte social no ha emprendido una acción de la citación a vecinos, que lo contempla la ley de ordenamiento territorial, y se les pidió muy enfáticamente, no después ni en un avance del 50%, sino antes de la obra, tener los permisos de servidumbre y la citación a vecinos, porque de pronto se puede generar algún complique en el manejo, en el diseño, como se están sacando, se está excavando, se va a hacer la excavación de los tanques más o menos a unos 7 metros de profundidad, y otros lugares donde van a estar unos equipos a 3 metros, entonces de pronto pueda haber algún proceso, y se les pidió que haya un plan de contingencia. Esto lo solicitó el municipio, la Secretaría de Obras a cargo del ingeniero Tito Parra, un plan de contingencias ante esta ola invernal, porque de pronto pueda haber un represamiento y aguas abajo se cause algún malestar o algún proceso que no vaya a contribuir, sino que vaya a generar un proceso. Ese es el segundo aspecto de compromiso: adelantar los permisos de servidumbre y la citación a vecinos, que se hace antes de empezar la construcción, y fue pues como un llamado de atención para que esto se adelante en el menor tiempo posible. La personalidad le dijo: ¿qué tal en la ejecución final a pedir los permisos y las personas no den el paso de servidumbre y se vaya a un proceso mucho más largo, un proceso jurídico, y se demore pues la ejecución de este proceso, que es el que nos interesa a todos? Sí. Oscar, la verdad es que es a futuro preocupante por el tema de el personal que va a manejar esta PETAR, que debe ser un personal calificado, un personal técnico que maneje muy bien los procesos, que sea consciente de lo que se va a hacer y que el municipio tenga la capacidad presupuestal para el sostenimiento, como lo hemos hablado. Esa es una de las situaciones. La otra es que la PETAR tiene unos equipos, Oscar, que son de un costo elevado y equipos que también son delicados. En un momento dado, si se llega a dañar un equipo que puede ser de un funcionamiento importante para la PETAR, ¿hay algún plan de contingencia para que la PETAR no deje de funcionar, que haya un funcionamiento continuo de la misma? ¿Hay un plan de contingencia por parte, lo ofrece el contratista o lo ofrece la administración en un momento dado o no? No se mencionó, eso es importante. Ahora tomo nota para llevarlo como inquietud, porque le dijimos que nosotros vamos a hacer unas campañas de sensibilización y de información a la comunidad, y vamos a recibir todas las solicitudes que nos haga la comunidad, porque es un bienestar para todos. Entonces es importantísima esta sugerencia, porque ellos presentan es un manual de operación y de mantenimiento, y le informan al municipio cómo hacer el tratamiento, cómo hacer el manejo de los lodos, cómo hacer el filtro en el desarenador y todo el funcionamiento como tal, pero ellos dan o envían la responsabilidad directa a la administración. Este proceso lleva 11 meses, entonces estaría casi entregándose a la finalización de esta administración, y vendrá la nueva administración pues a hacer la operación de este importante proceso de esta planta, ¿no? En la Eso medida fue que sea como viable, claro.
Ujú. Eso fue lo que mencionó el ingeniero Tito. Ya es muy corto el tiempo de esta administración y se dejará las recomendaciones, el manual de operación, y ya le corresponderá, de palabras del mismo, le corresponderá a la nueva administración la operación de la planta de tratamiento y todo lo que usted está mencionando, el manejo de los lodos, el plan de contingencia y todos los aspectos que son importantes para el desarrollo de lo mismo. Bueno, lo importante, digamos que aquí lo que se quiere es aprovechar los recursos que Corpo Nariño ha querido a bien destinar al municipio del Tambo y eso pues es una gestión que hay que reconocer. Y ahora en adelante es mirar cómo se trabaja. Oscar, finalmente usted que conoce, que es conocedor del plan de ordenamiento territorial, de todo esto que es el crecimiento urbano de nuestra población, ¿cómo mira usted la posibilidad de que el Tambo tenga pronto una planta de tratamiento, aunque sabemos que el plan maestro de acueducto y alcantarillado necesita una inversión supremamente alta? Ojalá que algún día se alcance, pero digamos que inicialmente una planta de tratamiento para el agua potable en la medida de las posibilidades se puede pensar para el municipio del Tambo. Pues esa fue la siguiente pregunta sin haber pues atendido antes de esta entrevista. Fue la pregunta que el municipio viene ya con plan departamental de aguas presentando los estudios y diseños para la planta de tratamiento de agua potable, Y la viene cual ahorrando por varias información, administraciones atrás, ¿cierto? la cual, por información del ingeniero Tito, se ha hecho los estudios de suelos y demás. Yo sugerí geológico, geomorfológico, ante todo este proceso, porque que se viene dando de ola invernal y de fallamiento geológico en los últimos días en el territorio del departamento de Nariño, sobre todo, que ha sido muy eh, Golpeado, ¿no? Muy golpeado, muy ¿cómo afectado por es esta el ola término? invernal. Azotado por esta ola invernal, afectado en varios municipios en este proceso y debemos estar totalmente preparados. La información que dio preliminar el ingeniero Tito es que se va a construir 50 metros más arriba del tanque de almacenamiento actual. Y pues mi intervención fue que los estudios y diseños sean de lo mejor para que no tenga inconvenientes y la planeación y la planificación esté de la mejor manera, y ofrecimos pues también nuestro apoyo en la parte profesional para algunas sugerencias y recomendaciones a este respecto. Él habla de más de 5.000 millones de pesos, un ahorro que tiene el municipio en el plan departamental de aguas y otros aportes que se harán por parte del municipio y con el sistema general de regalías. En este caso me olvidaba también de la planta de tratamiento de aguas residuales. El municipio hace un aporte también de más de 300 millones en esta importante obra. Entonces también hay recursos del municipio del Tambo y de Corpo Nariño y del sistema de regalías conjuntamente entre los tres entes, digamos, que manejan este tipo de recursos. En cuanto al ordenamiento territorial, que es una de nuestras especialidades, pues que manejamos hace más de 20 años en el proceso académico en la Universidad de Nariño, guiando y orientando a los geógrafos profesionales, es la segunda preocupación. Le habíamos mencionado inicialmente en el chat, en la primera reunión, de que el crecimiento se está dando hacia varios lugares por fuera del perímetro urbano en nuestro municipio y en la mayoría de municipios en Colombia. Este es un fenómeno que se viene desarrollando porque a nivel de hectárea es mucho más económico comprar una hectárea que pasar esa misma hectárea, 10.000 metros cuadrados, a metros cuadrados en un lote de 6 por 12 o de 7 por 12. Entonces, esa diferencia es muy importante tenerla en cuenta y
para futuros programas podemos hablar de ordenamiento territorial más detenidamente en esos aspectos. Y las vías, mencioné yo hoy también, y las fuentes hídricas son los ejes dinamizadores que lo denominamos nosotros, porque esta importante vía, esta fue la intervención mía del Tambo hacia el Peñol y la subregión Huambuyaco, es muy importante. Entonces, en el margen de esta vía se está dando procesos empíricos de urbanismo al tener un esquema de ordenamiento territorial ya vencido, porque el primer esquema de ordenamiento territorial de primera generación tenía un horizonte de 9 años, 3 administraciones, cuando las administraciones eran de periodo de 3 años. Luego cambia la normatividad y las administraciones pasan a 4 años y su horizonte se eleva a 12 años. Entonces, el primer proceso de ordenamiento territorial fue 2000-2009 y de ahí de 2000 a 2009 hasta la actualidad no se ha actualizado. Entonces, ¿Cuál es la razón del actualizado, Oscar? la actualización es que en el momento hay que hacer unos estudios básicos de gestión del riesgo de desastres para 3 fenómenos: inundaciones, avenidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa, y los municipios que tengan amenaza volcánica, el volcánico. Son esos 4 procesos. ¿Cómo surge esto? En Colombia nosotros tenemos una un proceso muy pequeño en gestión de riesgo de desastres. Objeto de la anterior ola invernal 2009-2010, Ujú. recuerde usted, se colapsó más de 1,113 municipios que eran en ese momento. Recurrió el gobierno nacional a declarar una emergencia nacional para atender. Recuerde, se desbordó el río Bogotá, el río Cauca, el río Magdalena, San Jorge, Sinú, todos los tributarios importantes, Guaitara, Patía, Sanquianga, todos los que tenemos nosotros en el departamento de Nariño. Los cuerpos de agua recuperaron sus cauces naturales y se salieron de los muros de contención y de los jarillones. Esto obligó a que se cree una norma 2 años después, que es la 1523 del 2012, donde la gestión de riesgo de desastres toma una connotación que hace muchos años no lo tenía. A partir de eso, nosotros en Colombia somos de ensayo-error. ¿Por qué? Porque surgió el proceso de Armero y se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el fenómeno de Popayán para el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, y la 1523 objeto de la ola invernal. Entonces somos de aprendizaje, error, aprendizaje, error. Luego de esta 1523, que fue el primer margen donde se empieza a generar los planes de gestión de riesgo de desastres, y un documento anexo que se llama Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, se ve la necesidad de esos 3 fenómenos que fueron los que colapsaron al país, hacer estudios básicos. Esos estudios básicos corresponden a hidrología, geología, suelos, etcétera, para determinar todos esos procesos. Entonces, el ordenamiento territorial subió en su magnitud en los precios, porque hay que hacer estudio cuenca por cuenca, vereda por vereda y área urbana barrio por barrio para determinar amenaza alta, media y baja. Y en esos 3 fenómenos, alto, medio y bajo, buscar posibles alternativas de solución. En el 2015 surge en el 2014 surge el decreto 1807 del 2014, en el cual se dice: estos 3 fenómenos, con los estudios básicos de gestión de riesgo de desastres, deben incorporarse al ordenamiento territorial como norma número 1, porque
Las amenazas, las inundaciones, todos estos fenómenos son parte de la estructura ecológica principal que ordena el territorio. Entonces, estos procesos son los que se debe adelantar. Entonces, por un lado, hay que hacer estudios básicos de gestión de riesgo de desastres y por otro lado, todos los procesos de ordenamiento territorial que van en un solo documento que se llama documento técnico de soporte. Ese se presenta a la Corporación Autónoma Regional, al Consejo Territorial de Planeación y por último va a la aprobación del Consejo Municipal, donde se aprueba o no se aprueba. En el 2015 ya surge el decreto 1077 que regula ya de manera taxativa la incorporación de los estudios básicos y donde hubiere la posibilidad que estos estudios digan, esta zona ya toda es amenaza alta y media, hacer estudios detallados que ya son de mucho más alto costo. Entonces, el ordenamiento territorial que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer unos procesos con los estudiantes de geografía, ayudando a algunos municipios como Consacá, como Linares, como en Linares, Chachagüí y algunos Ujú. otros municipios con unos costos muy bajos. Hoy en día no bajan de 800, 1000 y más de 1500 millones esos estudios más los de ordenamiento territorial. Entonces, ninguno de los municipios de sexta categoría tendrán esos recursos de sus recursos propios para financiar ordenamiento territorial. ¿Cuál es la estrategia ahí? La estrategia es dejar un poco la mole de cemento, que es lo que se muestra lastimosamente en las alcaldías, y dedicar los recursos de las regalías municipales y parte de las departamentales para financiar ordenamiento territorial municipal. Esa es como la estrategia que se ha adoptado. Pues esa es el ideal, uno diría, ¿no? Ese es el ideal. Imagine lo que usted nos ha descrito y le agradezco mucho esa explicación porque nos da a entender la complejidad que tiene hoy en día lo que es el ordenamiento territorial para nuestros municipios. Entender la integralidad de todos esos estudios, la complejidad del manejo y los niveles de estándares que se deben manejar y, lógicamente, los costos que se incrementan para nuestros municipios. Habría que mirar qué tipo de líder en el municipio, en el departamento, en las diferentes regiones, pues realmente comienza a ejecutar y a mover a nivel nacional, ¿no? Porque de todas maneras se necesitan recursos nacionales para este tipo de gestión, que es importante porque si no estamos sin la carta de navegación del crecimiento, del desarrollo urbano en el municipio, en cada uno de los municipios. Esperemos que ojalá los nuevos gobiernos pongan cartas sobre el asunto y decidan frente a este tema, Oscar. Sí, precisamente, pues, el primero o segundo año del mandato de el doctor John Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, fui invitado por parte del subsecretario de Asistencia Técnica, el doctor Eduardo Rosero, exalcalde de Ospina, para asesorar de manera gratuita a la Secretaría de Planeación Departamental. Ahí se tocaron estos temas. Por largos 4 meses estuvimos trabajando todo un proyecto, está todo el proyecto bien diseñado para iniciar con 15 municipios piloto al desarrollo de estos procesos. A los municipios aportaban 200, 300, dependiendo de su capacidad, y la gobernación, a través del sistema de regalías, financiaba otros recursos de 400, 500, hasta 600 millones de pesos. Con esos dos fuentes de financiamiento se iba a entregar a los municipios los esquemas de ordenamiento territorial para que pasen las instancias de concertación que mencioné anteriormente: Consejo Territorial de Planeación, Corporación Autónoma y Consejo Municipal. Diseñamos la metodología general ajustada porque tenemos también experiencia en MGA, y cuando lo íbamos a presentar, pues ya finalmente
hubo una decisión por parte de la Secretaría de Planeación por los costos y se hizo a un lado al proyecto que era muy ambicioso, 15, después 15 y así sucesivamente año tras año, porque dentro de las competencias que tiene el departamento es apoyar técnicamente, más no financiar este tipo de estudios porque son de propios de los municipios, pero nosotros les hacíamos ver la importancia. Estuviéramos ya a punto de entregar 15 municipios piloto en esos procesos de desarrollo. Entonces íbamos a mandar hidrólogos, geólogos, geógrafos, ingenieros ambientales a que 4 o 5 meses estén en el municipio levantando la información, dos frentes, uno de gestión de riesgo de desastres y otro de ordenamiento territorial, y de ahí pasar por cada uno de los filtros. Tuve la oportunidad de estar en Ancuya en este proceso que se viene presentando allá con un proceso de gestión de riesgo de desastres también, y me acerqué al señor gobernador para decirle que revivamos ese proyecto, porque tenemos todos los documentos, hasta la metodología general ajustada, es una decisión ya de él para presentarlo al sistema de regalías y que se financie este proceso. Si no, pues seguiremos insistiendo, porque tengo una ventaja, Felipe Andrés, que soy el delegado por parte de la doctora Marta Sofía González, rectora de la Universidad de Nariño, como representante del sector académico en la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial. Entonces ahí es donde hemos insistido en este tipo de procesos. Tenemos la siguiente reunión de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, nos ha llegado el mensaje hoy en Tumaco, porque en una práctica académica nos reunimos DIMAR, Gobernación y Universidad de Nariño a mirar cómo se organiza también el ordenamiento territorial marino costero. Y vamos a tener unos talleres porque hemos organizado la sierra y no hemos organizado la costa. La costa tiene igual importancia y mayores problemas y algunos aspectos geológicos y geomorfológicos diferentes. Y usted que trabaja en la Universidad Mariana, ahí está Gabriela Guerrero, que es una egresada nuestra que trabaja en ingeniería ambiental, que es la otra representante en la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, para que desde la Universidad Mariana lleven este tipo de ideas y de iniciativas. Yo tengo todas las actas donde he hecho yo las sugerencias de estos procesos y queremos como comisión llegar igual a prestar un asesoramiento en los temas que uno puede desarrollar. Lo mismo le he ofrecido sin ningún problema a la administración municipal del Tambo, que estos procesos que requieran de apoyo de un profesional y de un tambeño, pues con la experiencia que tenemos, poder aportar en este proceso sin ninguna restricción, sin ningún inconveniente. Hombre, Oscar, qué bueno que nos comenta todo esto y esperamos que pues los líderes, los dirigentes a nivel regional, nacional y local, pues le den prioridad, ¿no? Porque sabemos que estas obras, sobre todo el tema del ordenamiento territorial y las propuestas, pues no se ven y por ende no dan votos, dice. Por eso poco interés le ponen, yo diría los politiqueros, no le ponen interés a este tipo de esfuerzos que tienen que ver necesariamente con este tipo de temas, el crecimiento urbanístico, el cuidado de las regiones, el tema de la gestión del riesgo y todo lo que conlleva al conocimiento de los territorios y el crecimiento de los mismos. Pues, Oscar, dentro de este ambiente, pues yo quisiera aprovecharlo finalmente, ya que tocamos este tema, desde su perspectiva profesional, desde su conocimiento, pues en Pasto se ha generado bastante polémica por la empresa nueva que se quiere crear llamada Engeti. Y por ende va a tener algunas actividades que tienen que ver con el ordenamiento territorial. ¿Usted cómo ve este tipo de propuestas? Pues este tipo de propuestas no la he analizado, pues desde el punto de vista, tenemos una asociación de geógrafos donde se discuten temas, pero la visión que se le está dando a esta empresa es desde el carácter más privado que público.
Ahí es donde hay un proceso que creo yo que el ordenamiento territorial, los carnavales, el patrimonio, no se debe llevar a la parte privada. Sí es importante la acción tripartita, comunidad, sector privado y sector público en todo tipo de administración y de todo tipo de decisiones, pero lo que se comenta en la radio, en la televisión, por parte de algunos concejales que tienen más lectura sobre este proceso, voy a darle una lectura muy juiciosa y comentaremos de esto al respecto, pero la idea es que el ordenamiento territorial no se mire como algo privado, porque si no yo tengo que cobrar plusvalía, valorización para hacer las obras que están contempladas de todas maneras en la ley 388 de 1997. Pero en nuestros territorios pequeños, Pasto, Chachagüí, Túquerres y Piales, este tipo de medidas lo que hace es frenar de pronto el desarrollo porque vendría una junta directiva a manejar todos estos procesos, espacio público, ordenamiento territorial, licencias de urbanismo, etcétera, como una especie de curaduría, pero con autonomía total. La administración perdería ese proceso de planeación y de planificación que es importante para el proceso de desarrollo de los municipios. Finalmente, este proceso, quería yo decir que en la intervención final que hacía usted hay una reflexión muy importante. En los territorios hay dos instrumentos importantísimos para el desarrollo de los territorios. Uno es el plan de ordenamiento territorial, plan básico o esquema de ordenamiento territorial, que simple y sencillamente se determinan para población. Plan de ordenamiento territorial para población mayor a 100,000 habitantes, plan básico de ordenamiento territorial, municipios con población entre 30,000 y 100,000, y esquema de ordenamiento territorial para municipios con población inferior a 30,000 habitantes. Muchas veces dicen, no, es que ese municipio tiene que hacer un esquema y piensan que es un documentico pequeño. No, es los mismos que hace Bogotá, Pasto, Túquerres, etcétera, pero en la proporcionalidad del municipio en particular. Y el plan de desarrollo, que es el que nos aporta los recursos para hacer útil el ordenamiento territorial, porque el ordenamiento territorial no tiene recursos propios para su funcionamiento, excepto los que mencioné, que son la plusvalía, la valorización, que se convierten en tributos o impuestos de nuestra comunidad y no es esa la forma pues de hacer ordenamiento territorial. Hay multas, hay sanciones, hay licencias que financian el ordenamiento territorial, pero son muy pequeños los recursos. Entonces, el aliado estratégico del ordenamiento territorial es el plan de desarrollo, que es el que aportaría para todas esas decisiones que se van a generar en cuanto al desarrollo de nuestros territorios. Entonces, esos dos instrumentos son los que no se deben olvidar dentro del territorio y son los que nos llevan a el tan anhelado desarrollo, valga la redundancia. Y ese eslogan que todo el mundo lo utiliza, que es la carta de navegación, pero se ve que nadie sabe cómo ejecutarlo, cómo hacerlo, cómo organizarlo, cómo planearlo y cómo desarrollarlo, que es lo importante. El documento queda aquí, pero la ejecución de las obras se hace en base a estos dos procesos. Uno se llama diagnóstico, donde está toda la situación actual que existe en el territorio. Entonces, geomorfología, geología, eso no cambia muy sustancialmente. Y la formulación, que es todo lo que yo necesito, a los 12 años lo encontré como diagnóstico y voy a proponer nuevas vías, infraestructura, acueducto, alcantarillado, plan maestro de acueducto, PETARS, todo lo que usted se imagine de obras de infraestructura debe estar contemplado en estos dos documentos. Entonces, estos dos documentos son los que generan el desarrollo y yo soy un escéptico de decir que es la carta de navegación, porque la carta de navegación
la tiene todo el mundo, pero se ha hundido en el territorio porque no saben interpretar y manejar esa carta de navegación para el desarrollo de su territorio. No es tenerlo ahí, sino es ejecutarlo paso a paso, como lo va diciendo ahí. Si necesito una cancha múltiple, debo identificarla como prioridad. Si necesito un sitio de disposición final de residuos sólidos, tengo que plantearlo ahí. Escombrera, planta de tratamiento. He mirado algunos municipios que en los 10 años del plan de saneamiento y manejo de vertimientos que hablábamos anteriormente, ha diseñado en esos 10 años 3, 4 plantas de tratamiento. ¿Dónde? ¿Cuántos son los recursos que se deben ejecutar, etcétera? Entonces, todo eso debe ser planeación y planificación. Planeación en un corto plazo, los 4 años, y planificación mínimo 12 años que contempla la ley, pero el reto es que ojalá se haga a 30 años una visión prospectiva de desarrollo de nuestro municipio. Hombre, Oscar, muchas gracias por compartirnos sus apreciaciones, sus conocimientos y su experiencia en todos estos campos que indudablemente pues se nota en su discurso todo el profesionalismo que usted maneja sobre el campo. Pues Oscar, quedamos pendientes de varios temas, además de todos los que hemos tocado acá. Lo invito a profundizar en el tema de Engueti y trataremos sobre ese en otro espacio y de otros temas que seguramente van a aportar no solamente al territorio de donde somos oriundos, sino también a todas las regiones y a todos los municipios. Muy amable y muy buen día para usted. Perfecto, muchas gracias, Felipe Andrés. Como siempre me ha escuchado en estas intervenciones. No es creerse el sobrado, sino actuar, interpretar y poner un granito de arena como lo debemos hacer todos nosotros los tambeños que nos debemos a nuestro territorio. Yo soy un convencido de que me conozco palmo a palmo cada uno de los espacios, porque usted me dice, Oscar, ahorita me dice, ¿dónde puedo ubicar tal equipamiento? Yo ya lo tengo en mi disco duro, ¿dónde? Porque mi pregrado, mi tesis de pregrado se ha hecho del municipio. Mi tesis de especialización se ha hecho del municipio. Mi tesis de maestría se ha hecho del municipio. Y es con el fin no de creer sobrado ni el que me lo sé todas, pero sí que estos documentos aporten. Ahí los invito a que miren el último ejercicio profesional es precisamente el documento de seguimiento y evaluación, estudio de caso, municipio del Tambo, que usted puede ingresar a cualquier navegador, le da Oscar Fernando Benavides Gómez y ahí aparece mi repositorio de mi tesis, ahí, y también el plan de gestión ambiental de mi especialización, están colgados ahí y los invito a que igual lo lean, hagan aportes, el conocimiento es muy amplio y no se puede sesgar y uno todos los días empieza a aprender muchas cosas y compartirlas no es malo ni creerse el sobrado, pero sí poder contribuir con un granito de arena a esa tierra que nos ha dado todo, trabajo, familia, organización, amistades, etcétera, nos ha dado eso, retribuirle en algo como lo hacen muchos paisanos, valga resaltar pues algunos procesos que se han desarrollado, escribimos algunos procesos para la revista que había hace un tiempo, hicimos un ejercicio pequeño para Tambuca, el cual pues perdimos pues un contacto con el doctor Arturo, pero ese es un documento muy importante que también da a conocer todos esos procesos. Y tenemos unos avances significativos de ordenamiento territorial, de cartografía que en la anterior entrevista presentamos también para darla a conocer y explicar un poco esto que es la pasión que tenemos nosotros, uno, por la planificación, por el ordenamiento territorial y dos, por el servicio a nuestro municipio. Entonces, Así es. agradecerle a usted también por su invitación y temas que usted considere que podemos desarrollar.
estamos abiertos al diálogo, a compartir nuestras experiencias en temas que manejemos, porque yo soy un convencido, temas que no manejo, no quedo mal ni me invento, esa es mi premisa con mis estudiantes en la Universidad de Nariño. Entonces, agradecerle nuevamente y estar dispuesto a sus comentarios y que la gente que escuche estos programas retroalimente y construyamos, no vamos a destruir ni vamos a decir, no, pues este tipo se las cree todas ahí, nos da a entender que solo es él el que sabe, no, es contribuir y viceversa, recibir comentarios. Entonces, abierto a todo eso. Muchas gracias, Oscar, por su atención. Bendiciones en todo. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen día.